Bien, estamos de regreso. Realidad en contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Boreal Televisión con imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales. Ahí está Boreal Televisión. Nos acompaña el licenciado Reinaldo Enrique. Buenas noches, licenciado. Todo bien. Qué bueno. Licenciado, vamos a hablar hoy de los incidentes en el proceso inmobiliario, así como civil. Esos incidentes que a veces retrasan el procedimiento, pero son necesarios porque contribuyen en ocasiones a enderezar algunos trámites del procedimiento que no fueron formulados bien adecuados. Sí, lo primero que hay que entender que es un incidente. Efectivamente. La ley procesal contempla que incidente en sentido general es todo lo que tienda a declarar irregular al adversario, a suspender, a extinguir un proceso. Por ejemplo, cuando decimos declarar al adversario irregular en un procedimiento, o suspender o extinguir la acción sobre ese procedimiento, nos dice a nosotros que hay una turbación que puede afectar considerablemente el proceso, porque usted acciona en justicia en materia civil o en materia inmobiliaria, es decir, materia de tierra, y vamos a tener situaciones que entorpecen, es decir, algo que crea una turbación, algo que puede generar inconveniente en la marcha de ese proceso, que puede ser civil o puede ser de tierra. Entonces, hay tipos de incidentes, así como se llama los incidentes que tienen que ver con la aprehensión de instancia, pero también hay incidentes que tienen que ver con las excepciones del procedimiento, así como con los medios de inadmisión del procedimiento. Es así. Y esos aplazamientos que se dan en las audiencias, en las materias que estamos indicando aquí, civil e inmobiliario, a veces se dan aplazamientos tal vez para instruir el proceso. Bueno, eso no son incidentes. No necesariamente. No son incidentes. No necesariamente, okay, porque ya establecer algún mecanismo de intrusión de un proceso podría constituir una decisión de carácter provisional o podría constituir alguna sentencia de carácter preparatoria o interlocutoria. Muy bien. Cuando nosotros decimos incidente, es algo que tiene que entorpecer, algo que tiene que perturbar la marcha de un procedimiento, porque ordenar medidas de intrusión no constituyen incidente, porque van a tender necesariamente a ir preparando la marcha del proceso, porque recuerde usted que todo proceso, sea de tierra o sea civil, debe ser instruido, porque nadie puede, previo a hacerse juicio o hacerse justicia, establecer que ya tiene los medios probatorios aprobados o por lo menos cumplido para entonces poder accionar en justicia con cierto éxito, porque es que hay incidentes por todos lados, hasta para el asunto de los medios probatorios. Usted puede conseguir un incidente. Las mismas pruebas, sean documentales, tienen incidentes. La misma prueba documental, la misma prueba testimonial, puede tener incidentes. Entonces, porque una cosa es prueba y otra cosa son medios de prueba, pero también hay incidentes. Pero también hay incidentes propiamente del procedimiento. Porque cuando usted habla de la conexidad, por ejemplo, conforme a los artículos 1, 2 y 3 de la ley 834, que es supletorio del derecho de tierra, porque es un derecho que tiene que ver con el derecho civil, con el derecho común, que evolucionó desde el 1978 hacia acá. Entonces, la litispendencia, por ejemplo, la incompetencia, las nulidades, los medios de inadmisión, todos están dentro de ese paquete que nosotros le llamamos los incidentes, porque es todo aquello que tienda a declarar al adversario irregular en el procedimiento, sea para suspenderlo, sea para extinguirlo, o sea
para enderezarlo, si se quiere, porque están ahí sanciones procesales que hay que atender. Entonces, es interesante tocar este tema. Usted ha mencionado algunos así, a grosso modo. Es bueno que se lo especifiquemos al televidente de manera ordenada. ¿Cuáles son esos incidentes del procedimiento, nombrándolo uno por uno? Vamos a ver. Bueno, son varios. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta los artículos 1, 2 y 3 de la misma ley 834, que usted sabe que desde el 78 hacia acá revolucionó el derecho común. Esos incidentes tienen que ver con la conexidad. Pero nosotros decimos, bueno, pero la conexidad, ¿y qué es eso? Bueno, es un incidente del tipo de excepción procesal, porque hay incidentes del tipo de inadmisibilidad procesal con relación a la acción, pero hay unos que son del tipo o del grupo que tiene que ver con las excepciones del procedimiento, porque hay excepciones procesales que son declinatorias y hay otras que son dilatorias. Usted nos dirá, bueno, pero ¿y cuáles son las excepciones que son dilatorias? Que entran dentro del campo, dentro del ámbito de lo que son los incidentes. Bueno, pues ahí está la litispendencia, la conexidad y la incompetencia y las nulidades. Entonces, si decimos uno por uno, para comenzar con el grupo de ese tipo de incidentes y luego pasar a los demás, hay que entender que cuando estamos ante un proceso que se está llevando en dos tribunales de igual jerarquía y esas acciones de injusticia que envuelven esos procedimientos tienen identidad de parte, de objeto y causa, pues pudiéramos decir que es litispendencia, porque se está llevando el mismo proceso dos veces por dos jurisdicciones distintas, aunque con igualdad de competencia jurisdiccional. Eso se llama litispendencia y debe desapoderarse el último, en ese caso, pero si no son exactamente idénticas, y vamos a decir que tienen cierta vinculación, una y otra, aunque el objeto no sea el mismo, aunque la causa no sea la misma, pero sí sean las mismas partes, pues tenemos un proceso donde hay conexidad y con la finalidad de cumplir con el debido proceso y de la no contradicción de sentencias, pues es favorable que se hable de la conexidad y que se proponga una especie de declinación a los fines de que un solo juez pueda decidir sobre las dos cosas. Bien, pero hay otros incidentes, por Sí. ejemplo, lo que son provocados por vicios de fondo en los actos del Bueno, procedimiento. porque lo que sucede es que también las nulidades, conforme a los artículos 37 hasta el 43, del 37 al 43 de la ley 834, el 37 y el 38 le habla a usted de las nulidades de forma, pero del 39 al 43 le habla a usted de las nulidades de fondo. Entonces, es interesante determinar qué tal con este tipo de incidentes, que son incidentes, y está dentro de lo que son las excepciones procesales, porque las nulidades tienden no a extinguir un proceso, pero sí a declararlo irregular, porque hay una nulidad de fondo y hay una nulidad de forma. Si es de forma, la jurisprudencia, el criterio que hay es que deba necesariamente provocar un agravio, porque para usted reclamar algún medio de nulidad sobre un acto que está viciado en cuanto a la forma, por lo menos ese acto, si no ha sido subsanado durante el procedimiento, entonces debe invocarse alegando que hay agravio. ¿Y qué es esto de que hay agravio? De que por lo menos se haya ocasionado algún perjuicio a la parte que se adversa para que sea invocada esa nulidad por forma, es decir, en cuanto a la forma, porque hay una máxima que dice que no hay nulidad sin agravio, usted la ha oído,
Entonces, si no hay nulidad sin agravio, es porque necesariamente se requiere de que no solo se invoque, sino de que se pueda probar qué tanto daño le hizo esa nulidad de forma a la otra parte que pueda inclusive atentar contra su derecho a defenderse. Porque hay derechos que son fundamentales, que son consustanciales y necesariamente ese atributo que tiene toda persona a acceder a la justicia debe ser conforme al respeto del debido proceso y de una tutela efectiva. Por eso es que cuando se emplaza, por ejemplo, a comparecer en la octava franca de ley, en materia civil, por ejemplo, debe cumplirse con que ese acto se haga conforme a la regularidad que marca la norma procesal. Porque si ese acto no cumple con los requisitos formalidades del artículo 61 del Código de Procedimiento Civil, que establece que a pena de nulidad debe emplazarse en la octava franca de ley en materia civil o procesal civil, y debe indicarse la común, debe indicarse con quién se habla, debe indicarse la calidad que hay entre la persona que recibe la notificación y la relación que hay con la persona que se está poniendo en juicio. Y el aumento en razón de la distancia, si fuera el aumento en razón de la distancia, más esa declaración sucinta, tanto de hecho como de derecho, con esa parte dispositiva o petitoria que debe tener, más que dispositiva petitoria, que deba tener esa demanda de justicia y que deba ser notificada por un curial o, como le llamamos, por un alguacil o ministerial. Entonces, a pena de nulidad, si no se cumple con eso, pues ese acto puede adolecer de cierta irregularidad. ¿Y qué pasa con un acto que esté afectado por vicios de fondo y no haya sido invocado por la parte que está siendo afectada, que no haya sido invocado? ¿El juez puede de oficio decretar la nulidad de ese acto? Lo puede hacer. Sí. Usted dirá, bueno, pero ¿en qué caso? Bueno, si estamos hablando de una nulidad de fondo y se considera que esa nulidad de fondo está basada en un texto, porque hay otra máxima que dice que no hay nulidad sin texto. Entonces, si no hay nulidad sin texto y esa nulidad es de orden público, el juez de oficio puede invocar la nulidad de ese acto porque atenta contra lo que es el acceso a la justicia de una de las partes y contra lo que es el derecho a la defensa, ese derecho legítimo, constitucional, que tiene todo ciudadano a defenderse en la justicia. Entonces, el 69 es claro, y el 68 de la Constitución. Entonces, si hay una nulidad que tiene que ver con un aspecto de fondo, el juez podría, de oficio, invocar la nulidad de ese acto. Ahora bien, como dice el artículo 43, si ya ha desaparecido el 43 de la ley 834, si ya ha desaparecido la causa que generó esa nulidad de fondo en ese acto, el juez evidentemente, aunque sea solicitud de parte o de oficio, no lo hará porque ya ha sido subsanado y ha caducado esa parte que tiene que ver con la invocación de esa nulidad de fondo, que pudo haber tenido algún acto, porque también hay caducidad en cuanto a la solicitud de lograr que se declare nulo algún acto en materia judicial. Correcto. Y el juez, es bueno aclarar esta situación, el juez puede fallar sobre un asunto que no haya sido solicitado por las partes. Eso podría constituir un incidente también, porque si tomamos en cuenta que en materia netamente procesal existen principios y si ya se presentan conclusiones que no fueron establecidas en materia civil, sobre todo en la demanda, en la parte petitoria de la demanda, y se concluye sobre algunas nulidades, digamos, que no fueron propuestas ni incidental ni principal, el juez no podría establecer nada sobre el particular. Pero con relación a las conclusiones adicionales que usted plantea, que no son parte de la demanda, pues evidentemente que podría recaerse en lo que es un fallo
ultra y extra petita, porque violaría entonces el principio de la inmutabilidad procesal, porque si usted demanda injusticia y usted no solicita en su demanda, ¿qué usted pretende con esa demanda? Un juez no podría hacerlo mutuo propio si no es a solicitud de parte interesada, que ese es el caso distinto cuando es en materia de tierra, sobre todo en materia de saneamiento. El juez de oficio podría establecer algún fallo que puede ser extra petita, puede ser ultra petita y puede ser infrapetita. ¿Y qué queremos decir con esto? Para los amables televidentes, que puede ser más allá de lo pedido, menos de lo pedido y puede ser fuera de lo pedido. Pero eso es en materia de saneamiento. No así en materia civil. Tiene que circunscribirse la demanda a las conclusiones que usted requiere en esa demanda, excepto en el caso de que sean cuestiones incidentales, que aunque no estén ahí, usted podría en esa demanda lograr concluir de forma incidental y que sean acumuladas conjuntamente con la demanda para que conforme al artículo 4 de la ley 834 puedan fallarse conjuntamente, pero por decisiones distintas. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más. Aquí el licenciado Reinaldo Enrique hablando de temas de derecho. Regresamos en breve.